Hola, buenas noches. Los saluda el doctor Jaime Ortiz. En esta ocasión, presentando con el honor distinguido a través de la invitación del Colegio Mexicano de Ortopedia para realizar esta sesión conjunta a través de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, la cual tengo el honor de presidir, y a través de su representante del capítulo de Pie y Tobillo del Colegio Mexicano de Ortopedia, el doctor Alberto Cuellar Maroma, quien amablemente nos ha cedido este espacio a la sociedad, la cual nos llena de orgullo y de satisfacción poder convivir como siempre lo hemos hecho dentro de nuestra querida sociedad, para participar esta vez con diversos ponentes, eh, con el gusto de platicar acerca de casos clínicos de artroplastía de tobillo. En esta ocasión tenemos un panel selecto muy importante de personalidades. Tenemos dos queridísimos amigos dentro de nuestra sociedad, dos mexicanos, mi querido amigo el doctor Luis Arturo Gómez Carlín, y también mi querido amigo Martín Romo García de Bustamante, de la ciudad de Guadalajara y de Querétaro respectivamente, y nuestros dos queridos profesores internacionales colombianos, un país que ha colaborado muchísimo en el crecimiento de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Pie y Tobillo, que son el doctor Santiago Guerrero, vecindado en Bogotá, y el doctor Fabián Romero, vecindado en la ciudad de Pereira, Colombia, y platicaremos y tendremos una charla seguramente muy agradable. Espero que sea del interés del auditorio, que se sientan motivados para participar, para realizar preguntas y podamos seguir aprendiendo todos dentro de esta actividad. No quisiera terminar sin mencionar la invitación para todo el auditorio de recordarles que nuestra sociedad es una sociedad en continuo crecimiento. Tenemos muchas actividades académicas, esta es una de ellas. La gente que esté interesada, los invitamos a participar en nuestras actividades, vuélvanse socios de la misma, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestra página web que podemos ponerla a disposición a través también del portal del Colegio Mexicano de Ortopedia y a través de nuestros diferentes socios para que se unan a esto, ¿no? Me gustaría invitarlos brevemente al curso de casos clínicos del ABC presidido por el doctor Luis Felipe Hermida en el ABC de Santa Fe, que se va a realizar el próximo 1 y 2 de diciembre y que va a ser un foro bastante interesante para poder seguir discutiendo estos temas. Entre ellos contaremos con la presencia del doctor Santiago Guerrero, que también va a estar acompañándonos. Y pues bueno, ya no quisiera extenderme más en esta introducción. Me gustaría ceder el micrófono a quien realmente va a hacerse cargo de esta sesión, que es el doctor Alberto Cuellar Abaroma. Sin más preámbulos, te cedo el micrófono, Alberto. Muchas gracias por la invitación a la sociedad y pues bueno, espero que sea del agrado de todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el doctor Cuellar Aroma. Como comentaba Jaime, vamos a platicar ahora sobre casos clínicos en artroplastía de tobillo. Esta artroplastía que tiene sus controversias todavía y sobre todo acá en nuestro país por tener una experiencia no muy alta y con los problemas que tenemos con el material al respecto. Y por lo mismo que queremos estar actualizándonos, manteniéndonos en este proceso para no pasar por alto y no retrasarnos en este crecimiento y el gran avance que van teniendo esas artroplastías. En base a esto, voy a hacer una pequeña introducción de la artroplastía para poder ir aclarando algunos pasos. Como el objetivo que tenemos de esta sesión del día de hoy es aclarar estas dudas mediante casos clínicos y tratar de incitarlos para que puedan sacar provecho de sus dudas que tengan, preguntas. Los cuatro ponentes que vamos a tener a continuación son gente muy capacitada en este tipo de patología en especial y con varias variantes que podemos obtener
y sacar esas dudas que tengamos de, yo escuché que no servía, que tenía poca viabilidad, que no dan buen resultado, entonces tratar de hacerlo más interactivo con sus bloques de preguntas. Y lo que siempre nos pasaba, que nos quedaba, es artrodesis o artroplastía, y siempre quedaba el gol estándar es la artrodesis, y la artrodesis funciona bien y es más segura, pero también la demanda de los pacientes y la innovación también de la parte de los fierros hacen que cada vez tengamos mejor calidad en nuestras prótesis y podamos ofrecer una mejor oportunidad a nuestros pacientes para una calidad de vida mejor. Entonces, si hacemos una pequeña historia de esta artroplastía, tenemos la primera que se tiene registros del doctor Lord en 1970, que era como una adaptación de una prótesis de cadera para hacer como una bisagra que se podía mover, y así empezaron con esa evolución. Y en los años 70 y principios de los 80 empezaron a salir diferentes modelos en la primera generación que eran cementadas, que eran constreñidas, que no tenían tanto movimiento, y las cuales tenían, pues bueno, no tan buenos resultados, y hubo como un bajón o el interés, pensando que no se podía hacer mucho al respecto. Ya conforme se fue haciendo la segunda y sobre todo las terceras generaciones con componentes, aquí hay unos modelos de diferentes prótesis, la Agility, que fue muy conocida en las épocas de los 80, que ya se cambiaron hasta modelo Agility 3, y luego empezaron a salir las de 3 componentes con un movimiento, con un inserto que es más flexible, que podemos tener mayor componente, ser más anatómicas, tener menor corte a nivel del naságalo, y eso fue dando una mejor perspectiva a la evolución de esos pacientes y a las características que vamos a ir desarrollando más adelante con los ponentes de diferentes casos, desde casos muy complejos, desde casos que vamos a ir viendo a continuación. Eh, y se empezaron también a hacer muchas publicaciones donde estaban comparando entre uno y otro. Este es muy interesante, colocaban unos electrodos y se hacían marchas y subir y bajar escaleras para comparar entre un paciente con artrodesis y un paciente con artroplastía, donde la calidad del paciente, el grado de satisfacción del paciente iba favoreciendo, que al principio no era tan estadísticamente, y ahora están los nuevos trabajos saliendo estadísticamente, eh, eh, con una varianza estadística para la artroplastía. Igual, empezaron a ver que solamente era para una actividad mínima, y ahora también está empezando a tener en cuánto tiempo regresa a una actividad, qué tipo de deporte es el que puede hacer después de una artroplastía o incluso de una artrodesis. Y obviamente hay unas cosas que son frecuentes o de baja demanda, como el ciclismo, baile, algo de hiking, natación y golf sin ningún problema. Y después menos problema como un snowboarding o una de gimnasia, y más limitados cosas de impacto y todo, aunque hay casos que van cambiando, y vamos a ir viendo dependiendo cómo es la calidad del peso del paciente para poder ir incrementando, recomendando qué tipo de actividad física se puede tener a continuación. Y como estamos en época de mundial, pues vamos a aprender las alineaciones de nuestros grupos, como un partido México contra Colombia, donde vamos a empezar con el doctor Martín Romo con un caso. Posteriormente será Fabián Romero, luego Luis Carlín y finalmente con Álvaro. Martín Romo, como comentaba Jaime, es un ortopedista que se radica en Querétaro, ortopedista especialista, miembro del colegio y también de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, que trabaja en el Hospital Star Médica Querétaro, codirector de cursos AO en cirugía avanzada de pie y tobillo, y el cual nos va a hablar sobre una artroplastía de tobillo en artritis reumatoidea, y nos va a aclarar las dudas en base a este manejo de esta patología. A continuación nos va a hablar el doctor Fabián Alberto Romero Berrios, que es un ortopedista colombiano también de pie y tobillo, formado en España, miembro de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Actualmente él es como vocal de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo. Él radica en la ciudad de Pereira, trabaja en la Clínica de San Rafael de alta complejidad y clínica de fracturas, miembro también de la Sociedad Española y de la Sociedad Europea de Pie y Tobillo. Él nos va a hablar sobre las correcciones de deformidades en varo articular, pues,
y cómo puede corregir o mejorar estas deformidades en varo al mismo tiempo de realizar una artroplastía. Son casos interesantes para poder ver ese grado de corrección y no limitarnos. Posteriormente nos va a comentar Luis Gómez Carlín, que ya todo el mundo lo conoce, es muy conocido en el país, ortopedista, especialista en cirugía de pie y tobillo, expresidente de nuestra Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, él radica en Guadalajara, es director de la Clínica de Pie y Tobillo de Mediartos, que tiene su fellow para los que estén interesados en adiestramiento también en pie y tobillo, y nos va a hablar sobre la artroplastía en tobillo para hacer una conversión en quienes ya tenían artrodesis, pueden también ser candidatos para este tipo de manejo con artroplastía de tobillo o no. Y finalmente terminamos con Santiago Guerrero, que es un gran amigo de la sociedad de todos nosotros, que radica en Colombia, es miembro de la Sociedad Colombiana y de la Sociedad Colombiana de Pie y Tobillo también. Actualmente es el presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía de Pie y Tobillo, en el cual también hay que estar atentos y ver, porque dan muchos webinars y diferentes actividades que están muy interesantes para que todos tomen en cuenta y pueden meterse a las páginas de Flamesip también para poder interesarse. Él trabaja en el Hospital San José en Bogotá, es instructor de la clínica en Pie y Tobillo, y él nos va a hablar sobre osteotomías que pueden requerirse o estar asociadas al momento de realizar una artroplastia de tobillo en unos casos que son más complejos o con deformidades más complejas. Y sin más esperar nada, los voy a dejar con ellos para que empecemos a hablar las pláticas. Vamos a hacer la mecánica de dar los casos y hacer un comentario al final y nos vayan enviando por favor sus preguntas para ir resolviendo sus dudas al respecto. Muchas gracias. Lo dejo con todo. Hola, buenas noches. Soy Martín Romo y el día de hoy platicaremos acerca de la artroplastía total del tobillo en pacientes con artritis reumatoide. A propósito de esta charla, daremos una pequeña introducción con este pequeño video donde hablaremos un poco de la enfermedad de artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune que afecta claramente las articulaciones y afecta al 1% de la población mundial y en México 1.6% de la población mexicana. La edad promedio es entre los 30 y los 60 años y sabemos que están las mujeres principalmente afectadas sobre los hombres, entre el 2 y el 3 a 1 de estos casos. Hay factores genéticos y factores ambientales, el tabaco, que estas afectaciones tienden a ser simétricas en nuestros pacientes. Sin embargo, no necesariamente una menos que la otra. Es importante, estos pacientes cuentan con cuadros esporádicos de afectación que pueden ir de días a meses y estas afectaciones, bueno, se ven tratadas mediante agentes biológicos de forma moderna y agentes modificadores de la enfermedad y en casos agudos utilizamos medicamentos no esteroideos y algunos esteroides, con muchas ocasiones inyecciones intraarticulares o intramusculares para poder lograr esta posibilidad. ¿Qué dice el mundo acerca de la reemplazo total de tobillo en pacientes con artritis? Bueno, en general se han hecho muchísimos estudios acerca de estos pacientes. El primer artículo que vemos ahí citado es un artículo que se hace simplemente en reemplazos articulares y principalmente en articulaciones como la cadera y la rodilla, encontrando en este artículo que si son más frecuentes las luxaciones de la artroplastia de cadera y mayores las complicaciones en artroplastia de rodilla en este tipo de pacientes. Se hizo un gran metaanálisis. Se han hecho algunos otros estudios dirigidos específicamente a los pacientes con artritis reumatoide, comparándolos con pacientes con osteoartritis en el estadio último de la artrosis.
Y no hemos encontrado, al menos en estos artículos, no se han encontrado diferencias significativas en complicaciones sobre artrodesis y artroplastía, sobre todo en pacientes que llevan un buen control, que están detectados y que llevan una buena modificación de la enfermedad. A pesar de que la enfermedad por sí misma lleva a un estado inmunosupresivo, no se han encontrado mayores complicaciones, aunque sí hay algunas complicaciones inherentes a los pacientes con artritis reumatoide. Ya entrando en el tema, hablaremos de este caso clínico. Es una mujer de 51 años que no fuma, que hace un ejercicio habitual, una caminata entre 5 a 6 días de la semana, entre 30 y 45 minutos, que ha tenido 3 cesáreas, que justo niega crónicos degenerativos. Es importante esto porque estamos hablando de pacientes con artritis reumatoide. La paciente, además de tener varias cirugías, tuvo una fractura de tobillo en el año 2006, lo cual requirió una osteosíntesis, y que tuvo una intolerancia al material en el 2007, le hicieron el retiro del material de osteosíntesis, y en el 2008, al tener la paciente una persistencia del dolor, se le hizo una revisión quirúrgica. No sabemos exactamente qué se le hizo en esa tercera cirugía. Tuvo una cuarta cirugía porque se descubrió un pinzamiento anterior del tobillo con un aumento de sinovial y se le hizo artroscópicamente una sinovectomía, y se le hizo lo que se intentó en ese momento. No lo sabemos porque fue otro grupo médico. En el 2019 se le realizó una quinta cirugía, una artroscopía por una osteocondritis, dejando a la paciente todo este tiempo con dolor, y la paciente no tuvo una mejoría para la caminata y cada vez se volvía más limitante. La paciente nos explicaba cuando hacemos el interrogatorio que presentaba un cuadro doloroso de más de 14 años de evolución, que ha condicionado dolor en el tobillo y también en el tobillo contralateral, en ambas rodillas y en la columna cervical, con una disminución del interés por el ejercicio por la evidencia del dolor y la evidencia de las otras afectaciones. Ha tenido, probablemente debido a eso, una pérdida de masa muscular y ha utilizado todos los analgésicos y condroprotectores posibles en los últimos 5 años sin encontrar ningún resultado favorable para su marcha. Aquí vemos un video donde la paciente nos marca los sitios de dolor, podemos analizar la forma en la que ella camina. El tobillo afectado es el izquierdo, y bueno, vemos que la paciente tiene una limitación para la movilidad, además de tener un balance pues poco aceptable. Ante este caso de esta paciente, nos enfrentamos, cuando yo la revisaba, pues ante una cirugía fallida, con una artrosis postraumática o un cuadro doloroso regional, no lo sabía. Y entonces, al analizar la historia de 5 cirugías en el tobillo, dolor crónico, poliarticular, astenia, dinamia, pérdida de masa muscular, aumento de volumen, sinovitis, que respondía al uso de corticosteroides y con una piel delicada, me llamaba la atención. Así que decidimos hacer una interconsulta al servicio de reumatología para que hiciera un análisis de esta paciente y que nos permitiera abordarla de una manera mucho más multidisciplinaria, que probablemente había faltado y no se había logrado. Nuestro reumatólogo de referencia pidió algunos estudios, hizo un análisis clínico y encontró una clasificación de 7 puntos para la escala de Euler, encontrando mayor de 6 puntos es positivo para una artritis reumatoide. Así que en este caso nos encontramos con una paciente que, además de tener una artrosis postraumática debido al trauma que tuvo hacía 14 años, una artritis reumatoide, la cual se empezó a dar en tratamiento. Se inició un tratamiento con AINES y con medicamentos modificadores de la enfermedad. La paciente progresó con una mejoría general articular. El dolor del tobillo disminuyó, aún así era incapacitante. Así que al tener este cuadro con esta paciente, decidimos llevarla a tratamiento quirúrgico consistente en una artroplastía. Y en las imágenes podemos ver el marcaje quirúrgico que hicimos con esta paciente. Y bueno, hicimos un poco de movilidad dentro del quirófano ya con la paciente anestesiada, encontrando, bueno, pues sí, una limitación en la movilidad, pero aún presente algunos grados de movimiento. Al abordaje quirúrgico nos encontramos con esta articulación, una articulación claramente devastada por la enfermedad, claramente devastada por los múltiples accesos quirúrgicos que había tenido, con una fibrosis importante, con una destrucción articular que no nos permitía incluso
desplazar o colocar algún instrumento dentro de la articulación. Logramos romper de forma quirúrgica con la fibrosis y con los tejidos que existían y vemos que, claro, hay una lesión condral bastante importante, severa, que no correspondía necesariamente con las radiografías que habíamos visto. Realizamos la colocación y la implantación de esta prótesis de tobillo, una prótesis Infinity, que es la que encontrábamos y teníamos disponible en el país y que me parece que es un modelo de bajo corte y que permite una buena adaptación a la paciente, con este resultado posquirúrgico inmediato que podemos ver en este video de la pantalla derecha. Dentro de los asociados que le hicimos a esta paciente, le hicimos un alargamiento del tendón de Aquiles percutáneo, porque después de 14 años la paciente se colocaba también un poco la posición en equino y tenía un pequeño acortamiento del Aquiles, así que decidimos hacer este otro gesto quirúrgico para lograr una mejor posición y una mejor movilidad para la paciente. Estas son las radiografías, estas son las imágenes postquirúrgicas inmediatas que podemos ver. El tratamiento se hizo en el Hospital de Querétaro, en el Centro Médico Juríca, y bueno, logramos una implantación adecuada. ¿Cómo evolucionó la paciente? Bueno, la paciente evolucionó de manera satisfactoria, persistió con el tratamiento inmunológico que estaba dando el servicio de reumatología, y estas son las imágenes al mes. Decidimos con ella retirar los puntos un poco con más temporalidad más alta, por justo teníamos un poco de miedo que tuviéramos algún problema en la herida, que es uno de los principales problemas y de los principales temas que podemos encontrar en las complicaciones de estos pacientes. Vemos a la paciente con un poco de movilidad, la paciente ya logra la bipedestación, la paciente tiene una buena alineación y tiene una buena capacidad de marcha. La paciente presenta estas radiografías ya después de un mes y, bueno, se ven los componentes correctamente implantados, no se ven datos de subsidencias ni ninguna otra cosa, que eran principales cosas que nos preocupaban por la calidad de los tejidos óseos que se ven afectados sin duda en los pacientes con artritis reumatoidea. Y esas son las radiografías previas al procedimiento quirúrgico, en donde podemos ver que si bien tiene datos de artrosis y tiene datos de pinzamiento anterior con un aumento del volumen en los tejidos blandos, no era una imagen tan catastrófica como la que habíamos visto en el procedimiento quirúrgico. La paciente evoluciona adecuadamente. A los 3 meses encontramos a esta paciente con esta marcha, ya logra su marcha, tiene un mejor balance, la paciente ha estado fortaleciendo sus grupos musculares, la paciente logra colocarse en puntas y logra hacer movimientos que previamente no había logrado tener, pues, prácticamente por la limitación del dolor probable. Logra estabilizarse y logra colocarse en puntas con un solo pie. Y bueno, esto nos habla del fortalecimiento que logra. También es importante trabajar la parte del antepié, ya que en esta paciente había estado limitado el movimiento y tenía un aumento en la carga en la región metatarsal y previamente a la cirugía había tenido también zonas de dolor en la región metatarsal. ¿Cuáles son las conclusiones de esta charla o de este caso? Al menos para mí, me parece que es importantísimo sospechar el diagnóstico de artritis reumatoide. Muchos de nuestros pacientes llegan con un dolor crónico, con una afectación articular, algunos postraumáticos, pero esto no quiere decir que no pueda padecer alguna enfermedad de fondo, y muchas veces estos pacientes son subdiagnosticados, así que vale la pena pensar y sospechar en estos pacientes. Y en los pacientes con el diagnóstico ya instaurado de la artritis reumatoidea, la artroplastia total de tobillo es una gran opción, es una opción que le brinda al paciente una movilidad y evitar la carga sobre otras articulaciones. Sin duda, el éxito habla de un manejo multidisciplinario, y aunque la artrodesis es un tratamiento con un alto índice de satisfacción, tener dos tobillos artrodesados, algo que puede suceder en un paciente con artritis reumatoide, ya que es simétrica la afectación, disminuirá gravemente la calidad de vida, la calidad de movilidad y la afectación a las otras articulaciones, pues será amplia. Se los agradezco mucho, les mando un saludo, un abrazo y espero que estén todos muy bien. Hasta pronto.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Fabián Romero. Feliz de estar aquí compartiendo con estos cracks, mencionando lo que decía Alberto hace un ratito, pues con esta alineación. Bueno, la verdad es que menos mal tenemos a Santiago porque definitivamente, además de muy buen arquero, tienen muy buenos cirujanos de pie allí, mis amigos y mis colegas. Pues bueno, me corresponde hablar un poco de la deformidad en varo articular en el reemplazo total de tobillo. Realmente yo pienso que las deformidades asociadas a la artrosis de tobillo son bastante frecuentes. Históricamente como que siempre hemos tenido cierta resistencia al reemplazo total, como decía Martín, realmente porque de una u otra manera históricamente ha sido más fácil hacer una artrodesis, a veces es más barato, también a veces puede tener puede ser, la predicción puede ser mucho más clara. Sin embargo, lo que hemos venido aprendiendo con el tiempo a partir de los 80 es que conservar la movilidad en el tobillo y el poder brindarle al paciente la posibilidad de conservar una marcha lo más parecido a lo normal, pues realmente tiene algunas ventajas. Y esto se nota también un poco en lo que hemos evolucionado en los últimos años en cuanto al entendimiento de la cinemática del tobillo, a la cinemática, el mismo problema, lo que hemos avanzado en las tecnologías, en los biomateriales y también en la posibilidad de entrenamientos y de desarrollo de nuevas opciones quirúrgicas, lo que ha hecho que definitivamente podamos enfrentar problemas adicionales y podamos darles una buena solución y tener unos buenos resultados con los pacientes. Siempre hemos pensado que el paciente ideal para una prótesis de tobillo, bueno, son pacientes que son flaquitos, que tienen una baja demanda funcional, que están bien alineados, que pues digamos ese es el centro de mi charla el día de hoy, que tienen retropie estable, que tienen buen stock óseo. Y en general tenemos unas contraindicaciones que hablan precisamente de no tener unas grandes deformidades a nivel del tobillo y alrededor. Sin embargo, yo creo que tenemos que fijarnos en el problema real. Entonces, entendemos que el mayor compromiso funcional de la artrosis de tobillo hace referencia más a pacientes en edad productiva, a pacientes de mediana edad. Generalmente, 78% de la artrosis de tobillo tiene que ver con secuelas de un trauma previo y generalmente encontramos unas deformidades que en una alta probabilidad se van a presentar concomitantemente con la artrosis. Y es así como la realidad nos refleja que más del 50% de los pacientes con artrosis tienen deformidades asociadas. Tenemos que buscar, eso sí, tener un reemplazo o una prótesis que esté bien alineado con el eje mecánico y el eje anatómico, ya que esto depende un poco la durabilidad de nuestra prótesis. Más o menos antes se decía que deformidades superiores a 10 grados no eran candidatos a realizarse un reemplazo total de tobillo. Hoy en día entendemos que al lograr un buen balance y una buena alineación del tobillo por diferentes vías, como lo vamos a ver más adelante, pues podremos lograr unos buenos resultados. Entonces, de entrada, desde más o menos el 2005 y más después del 2000, hemos entendido que las deformidades en el plano coronal se les puede dar un manejo y se han desarrollado técnicas para poder hacerlo. Entonces, cuando tenemos un tobillo en varo, se plantea la posibilidad de hacer una liberación de los tejidos mediales. Eso asociado pues a la rigidez que se presenta en estos pacientes, ya que esas deformidades que tienen múltiples etiologías generalmente están asociadas a inestabilidades del complejo ligamentario lateral o secuelas de los mismos traumas, secuelas de las mismas fracturas, hacen que toda la parte medial tenga una fibrosis muy importante. Y eso nos ha llevado a entender que pueden haber varos que son incongruentes y varos que son congruentes a nivel de la articulación. De acuerdo a esto, nos hemos planteado también la posibilidad de hacer cortes que nos ayuden, normalmente entendiendo que las deformidades superiores a 10 grados pues no eran candidatas en algún momento a por lo menos un procedimiento simple de el reemplazo total de tobillo y la corrección en el mismo tiempo. Muy importante tener las medidas radiológicas, muy importante definir el ángulo del tilt talar, muy importante
realizar una medición del ángulo tibio-talar y de la inclinación del plafón, porque de una u otra manera el poder entender la deformidad es lo que nos va a llevar a plantearnos cuáles son las estrategias que vamos a abordar para corregir estos pacientes. La radiografía se encarga, yo creo que para todos, todos estamos de acuerdo en que son básicas para poder hacer un buen diagnóstico del paciente, las radiografías panorámicas de los miembros inferiores, en este caso, pues para entender que pueden haber deformidades que estén por encima o incluso a veces por debajo de la articulación, que pueden estar incidiendo sobre las mismas, la proyección de Salzmann o la proyección de alineación del retropié, que hace que entendamos mejor si realmente dónde pueden estar los centros de rotación de las deformidades, el TAC y la resonancia magnética que nos ayudan a diagnosticar, digamos, otros cambios artrósicos en otras articulaciones, alteraciones de los tejidos blandos. Y como ven acá, normalmente lo que hacemos es entender que muchas veces las deformidades del tobillo están siendo compensatorias de otras deformidades que están por encima. Las alteraciones a nivel del pie, tanto las deformidades en plano valgo, las deformidades en varo y demás que también inciden sobre nuestro resultado deben ser tenidas en cuenta. Y este que es la deformidad en ping-pong, que se ha venido hablando un poco acerca del tema y es cómo el retropié se adapta un poco algunas veces para tratar de mantener la alineación y muchas veces nos encontramos algunas alteraciones paradójicas que terminan siendo todo un desafío a la hora de hacer las correcciones y las deformidades. Si queremos entender las deformidades en el plano coronal y entender el varo, pues tenemos que diagnosticar específicamente dónde está. Entonces es muy bueno poderlo clasificar. Normalmente lo que encontramos son deformidades que son extraarticulares remotas, extraarticulares locales o que son intraarticulares, que son pues, en los casos que nos vamos a centrar hoy. El planeamiento debe empezar por hacer una muy buena historia clínica. En este artículo de Mafuli del 2015 nos plantea como una lista de chequeo de cosas que debemos entender y cómo las podemos resolver para poder enfocar los pacientes y asimismo plantearnos cuáles son las estrategias que podemos lograr. Para hablar específicamente de los procedimientos que tenemos que adicionar cuando nos enfrentamos a una deformidad en varo del paciente, pues tenemos que hablar de la liberación medial. La liberación medial se ha descrito de varias maneras, se ha descrito incluso por abordajes independientes, por abordajes, por el mismo abordaje que utilizamos el abordaje anterior para hacer el reemplazo de tobillo, y aún estas liberaciones mediales estarán enfocadas a evaluar y corregir cada uno de sus componentes que pueden estar generando esa misma rigidez y esa misma deformidad, como son osteofitos, como son calcificaciones, como son rigidez a nivel de la cápsula, rigidez a nivel del ligamento deltoideo, rigidez y otras alteraciones a nivel de los tendones. Aquí estamos viendo, digamos, este es un poco lo que yo utilizo, que es la liberación medial a través de la misma incisión y del mismo abordaje de la prótesis, en la cual lo que hacemos es hacer una muy buena limpieza de la gotera medial, una muy buena limpieza del maléolo medial y en este muchas veces incluso hacemos una desinserción con una disección del ligamento deltoideo que nos va a permitir con una maniobra de corrección, una maniobra realizada para romper todas esas fibrosis que nos encontramos de los tejidos mediales y eso es lo que nos va a llevar al tobillo a realizar pues una buena alineación. También la utilización de spreader también nos ayuda para liberar toda esta tensión. Como lo estamos viendo acá, es un paciente que tiene un tobillo en varo. Claramente lo que hacemos es hacer toda una liberación de la cápsula, llevar todo el tobillo y todo el pie hacia la parte externa y eso nos ayuda a tener un buen resultado. El alargamiento del tendón de Aquiles, lo que yo hago pues es un alargamiento tipo Hock, que son con 3 incisiones por cirugía mínimamente invasiva. Lo que hacemos es como una especie de setaplastia. Y con 2 incisiones mediales y una lateral podemos ayudarnos a corregir el varo.
la transferencia del el peroneo longus al peroneo brevis, que es algo que utilizamos mucho en las correcciones en varo, también nos ayuda en estos casos. Y el alargamiento del tendón tibial posterior, que lo quiero dejar encima de la mesa, sobre todo pues como para el panel y para los participantes, porque si bien es cierto que no lo he utilizado como un procedimiento adicional en la corrección y al realizar la artroplastia, lo he encontrado en algunos pacientes con un varo residual postraumático en el cual el tendón tibial posterior está completamente rígido, completamente retraído, y el hacer una setaplastia del mismo pues realmente me ha ayudado a hacer la corrección. La reconstrucción ligamentaria lateral es una cosa que siempre se debe tener en cuenta. Normalmente lo encontramos como un factor etiológico importante, pero digamos que en algunos pacientes lo que vemos es que el complejo ligamentario lateral, si no está roto, está completamente elongado y hay que realizar un repensado, que es lo que nos va a ayudar a tener un tobillo estable. Las osteotomías y artrodesis periarticulares, que ya creo que Santi nos va a hablar en un rato. Y bueno, pues les voy a presentar aquí algunos de los casos en los cuales hemos hecho este tipo de corrección. Este es un paciente de 65 años, paciente sin comorbilidades, trabajador de campo, había tenido previamente, hace más de 40 años, trauma en el tobillo, venía presentando traumas y esguinces a repetición, práctica deportiva recreativa de fútbol y presentaba reiterativamente síntomas de inestabilidad. Estas son las radiografías del paciente. Normalmente cuando nos encontramos a esto esperamos ver un paciente que tiene una deformidad grosera en el tobillo, algunas veces sí, algunas veces no, como lo veremos más adelante. La medición de nuestros ángulos de inclinación y aquí vemos que el plafón tibial pues realmente es un plafón que está bien alineado. Entonces este paciente, estas son las imágenes clínicas, realmente es un paciente que no tiene una gran deformidad. Como vemos acá en la imagen de la izquierda, vemos lo que encontramos en la gotera, que es una gotera que está completamente adosada. Posteriormente, después de hacer la liberación, hacemos la corrección manual y encontramos que podemos hacer una buena alineación. Esta es parte de la técnica de la prótesis Infinity que utilizamos. Normalmente todos estos pasos de alineación los buscamos para poder hacer, digamos, estabilizar los ejes de alineación de la extremidad para por fin poner estas dos guías, que son estos dos pines que nos van a permitir poner estas guías de alineación y de corte, y posteriormente aquí en este punto es donde tenemos que ser muy juiciosos a la hora de poner estas guías de la guía de corte, hacer la corrección manual para poder lograr una buena alineación del tobillo. Como vemos, la alineación manual, después de hacer esto, ponemos la guía de corte, mantenemos la reducción, mantenemos la alineación y ahí ya podemos hacer los cortes y al ya a poner nuestros componentes finales, pues realmente lo que vamos a hacer es un balance de la articulación. Normalmente en este paso es muy importante que utilicemos el fluoroscopio, muy importante que estemos seguros de que se está logrando una buena alineación y después de lograr esta liberación medial, alinear la prótesis, pues digamos que nos va a ayudar, digamos, a definir si es necesario tener otro tipo de procedimientos. En este caso, pues no necesitamos nada más. Estas son las imágenes del paciente 6 meses después. Espero que esté corriendo bien el video. Un resultado bastante satisfactorio. El paciente pues continuó con muy buena movilidad. Este es otro caso de una paciente de 55 años con no antecedentes de trauma, un dolor insidioso de 7 años de evolución, una paciente con artritis reumatoidea, tenía antecedentes de reemplazos en ambas rodillas, reemplazo de hombro, corrección de ambos antepiés. Estas son las imágenes clínicas de la paciente. Una gran deformidad, ella sí presentaba pues una deformidad grosera, una alteración bastante marcada en la marcha, lo cual incidía un poco también en su rodilla, en su cadera. Cuando vemos una deformidad como estas, pues bueno, nos da un poco de miedo porque realmente vemos que hay una alteración completa del eje. Aquí entenderíamos que esto es una deformidad incongruente. Sin embargo, pues la paciente, aunque no cuente pues con las imágenes adicionales acá, pero la pudimos estudiar con resonancia magnética y demás, realmente lo que entendimos era que tenía un compromiso importante de la parte distal de la tibia y tenía pues de todas maneras conservaba parte de su astrágalo, que fue lo que nos llevó a considerar ponerle esta prótesis, la prótesis Inbone, que es, digamos, la tenemos con una prótesis de revisión y en este caso logramos
mediante los mismos pasos que les venía comentando antes, la liberación medial, lograr una buena alineación. Y estas son las imágenes del primer mes postquirúrgico, una buena evolución. También, como dice Martín, yo soy un poco miedoso a la hora de retirar los puntos en estos pacientes. Este ya llevaba casi un mes, pudimos retirar los puntos de manera satisfactoria, pero como ven, el cambio en el patrón de marcha es algo que nos ayuda mucho. Esta paciente requirió una reconstrucción ligamentaria lateral. Por acá vemos que tenemos un ancla por fuera, pues, pacientes que también tienen muy mala calidad ósea, y este es las imágenes de la marcha 3 meses después. La paciente logra una buena alineación, obviamente pues continúa en terapia física, pero pues con mejoría sustancial del dolor. Este es un paciente que tuvo de 60 años, antecedentes de un reemplazo total de tobillo 9 años antes. Qué pena, sé que estoy un poquito tomándome muchísimo tiempo. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Quería mostrarles el caso porque, como ven, son casos que uno muchas veces dice, no, pues simplemente aquí es una artrodesis y nada más. Aquí logramos un buen resultado. Tenía una subsidencia del componente talar como el componente tibial. Lleva 9 años con la prótesis. Decidimos llevarlo a una revisión, retiramos la prótesis. Esto es un aditamento que tiene la prótesis Inbone que nos ayuda a tener una muy buena alineación, se llama un leg holder. Hicimos también la liberación de todos los componentes. Este paciente logramos un buen balance sin tener que hacer reconstrucciones ligamentarias y le pudimos poner esta prótesis, que es la prótesis Inbone. El paciente ya se le había hecho una osteotomía previa, pues que no había sido tan exitosa. Estos son ya el resultado después de 6 meses después, una buena integración. En cuanto a los resultados, pues realmente más del 85% de las series que hablan de las alteraciones a nivel coronal, independientemente de si se le adicionan osteotomías o simplemente liberaciones de tejidos blandos, pues realmente las tasas de satisfacción están por encima del 85%. Este en particular que les estoy señalando ahí habla de en 43 tobillos que se realizaron, solamente 3 tuvieron fallo y solamente se hicieron correcciones de tejidos blandos. Este es un artículo publicado en el 2019 por Hinterman, donde vemos que realmente las tasas de artrodesis y de fallo fueron menores al 10%. Entonces yo creo que de entrada, para concluir, creo que es un procedimiento que debemos tener en cuenta, que en la medida que ganemos experiencia, realmente vamos entendiendo un poco mejor la posibilidad de ofrecer algunos tratamientos que, si bien se ven complejos, al final tienen un muy buen resultado. Hay que definir claramente la deformidad y su localización con un buen diagnóstico, un buen planeamiento preoperatorio. El diseño de las prótesis actuales facilita que podamos hacer este tipo de reconstrucciones. El balance es la palabra clave acá. Y seguramente Santiago estará de acuerdo conmigo porque creo que se lo aprendí de él. El mantener el movimiento previene problemas a largo plazo a nivel de las otras articulaciones. Entonces, yo creo que ese es como el mensaje final de esta charla. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Pues a mí me toca hablar de los casos en donde se puede hacer una desartrodesis del tobillo. Como ya lo dijeron todos los demás, es primero un honor estar considerado para compartir este webinar y luego un placer poder también estar compartiendo este espacio con grandísimos amigos y altamente profesionales en el tema de la artroplastía de tobillo. Bueno, ya lo hablaron esto acerca de si la artrodesis para la artrosis final de tobillo sigue siendo el gold estándar, y vamos a abonar un poquito más en eso precisamente. La artrodesis, aparte de la limitación propiamente del movimiento de la articulación que estamos afectando y en la afectación psicológica que esto trae a nuestros pacientes, pues tiene otros detalles de los que vale la pena platicar. Ya desde hace algún tiempo el profesor Antonio Viladot
nos decía que algo podía estar pasando con las artrodesis aisladas que hacíamos de la tibio-astragalina, y el doctor Ernesto Maceira en algún momento retomó el tema y lo estuvo tratando de popularizar a lo largo del mundo acerca de la no tan sana situación que puede llevarnos a encontrarnos una artrodesis tibio-astragalina, a pesar de que esté perfectamente realizada, como es el caso de estas radiografías que son cortesía del doctor Fernando Álvarez, en donde pueden ver que, bueno, inicialmente no parece que esta artrodesis tenga algún problema de relevancia. De hecho, yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos considerablemente satisfechos en haber obtenido estos resultados. Sin embargo, hay que considerar lo que decía también el doctor Fabián Romero hace un momento. Hay otras articulaciones que van a estar haciendo el trabajo del tobillo, y esto es lo que a nosotros eventualmente nos empuja a, cuando queremos realizar una artrodesis, pues comentarle al paciente que su marcha no va a estar alterada de la manera al menos que ellos pensaban, que no se les nota, que no quedan con pata de palo, que no quedan con una cojera de pirata, etcétera, etcétera, que es un pie que se va a ver relativamente normal, porque es así. Sin embargo, esta normalización de los movimientos que notamos en el pie claramente tienen que ver con una sobreutilización de las articulaciones vecinas, de las cuales la subtalar va a ser la que principalmente va a estarle batallando. Y es por esto que, como les decía, el doctor Antonio Viladot desde hace ya mucho tiempo comentaba que una artrodesis aislada de la tibio-astragalina eventualmente y con el tiempo iba a llegar a bloquear la articulación subtalar en una posición en varo, y esto habría que considerarlo. Aquí estamos viendo algo de lo que nos hablaban ya desde hace muchos años estos autores, como les digo, tanto el profesor Antonio Viladot, que fue quien, digamos, se percató de esta situación. Después el doctor Fernando Álvarez, el doctor Ernesto Maceira y varios europeos que estuvieron insistiendo mucho en el tema, situación que generó entonces la recomendación de que se dejaran las artrodesis tibio-astragalinas aisladas y mejor se optara en todos los casos por realizar de una vez una artrodesis tibiotalo-calcánea. Este argumento también, sin embargo, pues tiene sus consideraciones, ¿no? Porque al final, haciendo una fusión de toda la parte de atrás del pie, de todo el retropié completo, pues de todas maneras habrá otras articulaciones vecinas que van a estar sufriendo, y no sabemos a qué otro tipo de deformidades nos pueda llevar después la realización de una artrodesis TTC como rutina. Sin embargo, claramente, este detalle de que la articulación subtalar en algún momento y con el paso del tiempo se iba a bloquear en varo, parece que es de hecho una realidad. ¿Y qué se puede entonces hacer en estos escenarios en donde ya tenemos un paciente previamente artrodesado y el paciente o bien quiere recuperar el movimiento de su tobillo, o bien nos encontramos ya también con una complicación de una artrodesis previamente realizada? Una de las alternativas es continuar con una fusión completa, como sería el caso de estas radiografías, o la conversión de una artrodesis a una prótesis total de tobillo, que es el tema sobre el cual vamos a hablar. Y lo haremos a través del caso clínico de esta paciente, que muy orgullosamente el doctor Santiago puede decir que es la primera que realizamos en Latinoamérica, me parece, una conversión de una artrodesis a una artroplastía total de tobillo. Este es el caso de esta señora, como lo pueden ver, una paciente del sexo femenino entre la sexta y séptima década de su vida, que se había realizado previamente una artrodesis tibio-astragalina, supongo porque tenía algún problema de artrosis. 20 años antes todo estuvo muy bien, y 20 años pudo durar caminando muy a gusto y sin mucho problema. Sin embargo, si nosotros vemos las fotografías clínicas de esta paciente después de 20 años de haberse realizado su artrodesis, notaremos cosas como el equinismo, que es claramente perceptible en la fotografía en donde se encuentra de frente, y el cabovaro, que presenta también su pie. Si analizamos las radiografías, entonces nos encontramos justo con el escenario del que nos hablaba el profesor Antonio Viladot, una artrodesis tibio-astragalina perfectamente realizada, envidiable en sus resultados, pero con una situación que la acompaña, que es este desfase de la articulación subtalar, seguramente porque se bloqueó en varo y continuó con esta misma deformidad de la que nos hablaban anteriormente.
Si estamos ante uno de estos escenarios, ¿cuáles son los requisitos si es que nosotros le queremos ofrecer a la paciente una conversión de su artrodesis a una artroplastía? ¿Y qué es lo que podemos esperar? Pues bien, habría que iniciar diciendo que precisamente para podernos plantear la posibilidad de convertir una artrodesis a una artroplastía, habría que cumplir inicialmente con estos requisitos. La integridad tanto del maleolo medial como del maleolo lateral. Esto creo que en unos años a lo mejor puede llegar a ponerse entre signos de interrogación. Veíamos en el Congreso Nacional de la Sociedad de Pie y Tobillo en agosto del año pasado, perdón, en agosto de este año, en este agosto pasado, perdón, cómo el doctor Beat Hinterman nos presentaba ya algunos casos en donde se estaba atreviendo a colocar artroplastías de tobillo en pacientes incluso con ausencia de alguno de los maleolos y cómo la normalización del movimiento de la articulación eventualmente lograba algún tipo de regeneración con los maleolos. Hay cosas muy raras que pasan en el tobillo, hablando de cartílago y las estructuras óseas, todavía cosas que tenemos mucho trabajo por delante por investigar para terminar de llegar a un punto bastante más claro en el que nos encontramos actualmente. Pero bueno, ahí vamos y las ideas van teniendo muchos vuelcos. Otra de las contraindicaciones que también creo que ahora lo podemos poner entre signos de interrogación es la artrosis en articulaciones vecinas. De esta, la articulación de la que se había hablado inicialmente como más problemática era precisamente la articulación subtalar. Y si estamos hablando de un escenario a lo mejor de 5 a 10 años atrás de lo que se está haciendo actualmente, había muchos autores que decían incluso que si teníamos datos de artrosis en la articulación subtalar, probablemente era una buena idea o bien realizar la artrodesis subtalar junto con la artroplastía, o bien hacer la artrodesis subtalar inicialmente y luego pasar a una artroplastía total de tobillo. Actualmente, este argumento tampoco es necesariamente así. Probablemente incluso, de hecho, las cosas están dando un giro hacia el otro lado. En articulaciones subtalares o talonaviculares con cierto grado de desgaste, no solamente probablemente no sea recomendable fusionarlas, sino que de hecho es una buena idea dejarlas así, dado que también se ha notado algún tipo de situación regenerativa que pueden llegar a tener estas articulaciones. Así podemos tener casos en donde la articulación subtalar se vea completamente colapsada, llena de osteofitos o tal, y a la hora en que nosotros hacemos el reemplazo de la articulación del tobillo, habitualmente se notan mejorías al menos radiológicas en el seguimiento que se le da a este tipo de pacientes. Otro de los conceptos que hay que tomar en cuenta es la marcha anormal debido a problemas con la artrodesis. Esto también en esta paciente vemos que pues no necesariamente va a aplicar y con alguna persistencia de los rangos de movimiento que tenía el paciente previo a la artrodesis. En este punto es importante comentarle al paciente que las posibilidades de recuperar rangos de movimiento que ya han sido perdidos son prácticamente imposibles. El paciente difícilmente va a recuperar un rango de movimiento normal, al menos de manera activa o dinámica, es decir, el paciente intentando realizar la activación de sus músculos de la pierna. Sin embargo, realmente en este tipo de cirugías en donde se hace una conversión de artrodesis a prótesis, no necesariamente buscamos que el paciente recupere rangos activos de movimiento, sino que más bien lo que nos favorece la normalización de la marcha y la mejoría que obtiene el paciente se da a través de la recuperación del rango de movimiento, pero pasivo, cuando el paciente está caminando y la cadena cinética cerrada es la que obliga al pie a que vaya a una dorsiflexión eventualmente normal, y entonces de ahí que el paciente note un pie mucho más flexible, mucho más cómodo y que se olvida de las complicaciones o de las molestias que tenía previamente con su artrodesis. Vamos a hacer un recorrido rápido por la técnica que ya la hemos visto varias veces. Estamos aquí haciendo la colocación de una prótesis primaria Infinity, determinando más o menos la altura de la articulación
donde se había tenido previamente. Se sigue exactamente la misma técnica quirúrgica que si se fuera a colocar una prótesis primaria, hasta conseguir la elaboración de este cajón en donde van los componentes definitivos de la prótesis. Así es como nosotros logramos obtener los resultados en la colocación de la prótesis de esta paciente. Y siendo el doctor Santiago una persona aventajadísima a los conceptos de la artroplastía que se manejan en el mundo, decidimos, y decidió él también en conjunto conmigo, que no deberíamos de artrodesar la articulación subtalar, sino mantenerla a través de algún sistema que la estabilizara, pero permitiera conservar algo de movimiento. Y en este caso, como pueden ver, colocamos un botón de sindesmosis, un botón flexible para sindesmosis, para tratar de mantener al talo en su sitio una vez que se ha realizado el reemplazo articular. Después de esto, claramente había que irnos a echar unas cervezas para festejar. Aquí estamos comiéndonos una deliciosa carne en su jugo y unas cervecitas. Y estos fueron los resultados finales que obtuvimos de esta paciente. Hay detalles técnicos a revisar, sin duda. Por ejemplo, pueden ver que el componente tibial está al parecer un poquito sobrado y tal vez un poquito puesto hacia la parte posterior. Más adelante en el seguimiento tuvimos un poquito de subsidencia también en la parte anterior del componente tibial. Sin embargo, esto se contuvo sin ningún problema y la paciente se encuentra actualmente considerablemente bien. Esto es uno de los primeros videos del seguimiento, probablemente cerca de los 2 o 3 meses, y ahí ustedes pueden ver lo que les comento. No existe una actividad realmente importante del tibial anterior. La dorsiflexión, si se fijan, no es muy clara. Sin embargo, la paciente, así como estaba, ya estaba más contenta de cómo estaba caminando con la artrodesis de tobillo, y con el paso del tiempo su caminar se fue normalizando de manera muy importante. Creo que ya habrá momento de platicar esto en la sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, y para terminar, lo que debe de quedar en nosotros es que las artrodesis tienen consecuencias. No es cierto que no pasa nada. En caso de indicar una artrodesis de tobillo, si tenemos un paciente joven o que por el momento no tenga la intención o los recursos económicos para colocarse una prótesis de tobillo, hay que saber que esto es un escenario que se puede tener y hay que no cerrarle la posibilidad a nuestro paciente. Entonces, en el caso de que hagamos una artrodesis, y si es posible, hay que tratar de preservar la integridad ósea de la articulación y la mayor cantidad de hueso que podamos. Si la artrodesis falla, entonces, en vez de seguir fusionando, siempre podemos poner sobre la mesa la posibilidad de convertir esto a una prótesis. Como comentario final del caso también, si me lo vuelven a preguntar si utilizaría exactamente el mismo modelo de prótesis, probablemente creo que dado que el hueso sobre el que vamos a colocar sobre todo el componente tibial cambiará un poco las características en cuanto a la rigidez, solidez, dureza del hueso subcondral, tal vez una prótesis con vástago inbone, como la que mostraba el doctor Fabián, hubiese sido de pronto una mejor alternativa, al menos para la tibia. Sin embargo, en ese momento no contábamos con este tipo de componentes, pero vale la pena hacer la aclaración para que no se queden con la idea de que solamente se pueden hacer primarias o en problemas menores como este que vimos. Tenemos ya un arsenal bastante más grande para utilizar, y creo que esto de las artroplastías de tobillo apenas va empezando. Después, todas las cosas que decíamos que no se deberían de hacer o que no se podrían hacer, creo que les vamos a ir poniendo crucecitas y empezando a indicar cada vez más el tema de las artroplastías. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo soy Santiago Guerrero. Voy a tratar de concluir con algún tema interesante como son las osteotomías asociadas al reemplazo total de tobillo. Ya mis colegas que me precedieron pues me han ayudado mucho. No tengo mucho más que abonar al respecto, así que me voy a
concentrar en lo que son las osteotomías alrededor de las prótesis cuando están indicadas y un poco cómo hacerlas. Ya viene, mis colegas hablaban de el objetivo final para que una prótesis de tobillo sea un procedimiento exitoso, y de esto depende una buena alineación, un balance y una estabilidad. El balance, como lo decía Fabián, pues depende mucho de los gestos quirúrgicos que hagamos alrededor de las estructuras miotendinosas. La estabilidad respecto a las estructuras ligamentarias, y lo que me compete hoy entonces hablar de la alineación, que es absolutamente necesario para el éxito del reemplazo total de tobillo. Es así entonces que las osteotomías asociadas a las prótesis de tobillo deben lograr que la perpendicularidad de las componentes protésicos en el plano coronal y sagital sean el objetivo principal. Para esto debemos reconocer la deformidad en el plano coronal, un varo o un valgo relacionado con la articulación del tobillo. Debemos determinar si son deformidades congruentes o no, el nivel de la deformidad, y esto nos ayuda a tener algunas imágenes radiográficas, especialmente radiografías panorámicas de los miembros inferiores o radiografías del tobillo comparativas, en las que podemos establecer si la deformidad es proximal a la articulación tibiotalar, está a la altura de la articulación o está distal. Muchas veces vamos a encontrar deformidades a diferentes niveles, y entonces deberemos actuar en consecuencia y corregir lo que sea necesario. Los tipos de deformidades son deformidades en varo o valgo, y estas deformidades en varo o valgo pueden eventualmente tener algún componente de recurvatum o antecurvatum, y debemos reconocer también si son deformidades intraarticulares o extraarticulares. Generalmente, las deformidades intraarticulares corresponden a alteraciones ligamentarias o del complejo lateral o medial. Las más frecuentes, deformidades en varo, porque es más frecuente la inestabilidad lateral que la inestabilidad medial, pero debemos tener en cuenta que la lesión del ligamento deltoideo también es una lesión relativamente frecuente, y que las deformidades en valgo entonces congruentes o incongruentes no son infrecuentes. Siempre para evitar el fracaso del reemplazo total de tobillo, el alineamiento se debe corregir, y para esto pues actuar sobre estructuras estabilizadoras ligamentarias, el balance muscular o la alineación que la hacemos sobre las estructuras óseas y que nos permiten la perpendicularidad de los componentes respecto al eje de la pierna. Definir la altura de la deformidad es importante. Entonces vamos a tener deformidades que son proximales al tobillo, generalmente por algún defecto del pilón tibial, a la altura de la articulación. En esto, insisto, generalmente asociadas a lesiones ligamentarias, pero también podemos tener deformidades a la altura del tobillo por un compromiso de la parte articular del plafón tibial, y que determina deformidades en varo o valgo, deformidades distales al tobillo por una incompetencia de la articulación subtalar o por un varo o un valgo primario del retropié asociados a pies planos o a pies cabos varos, o deformidades multinivel si además de la estructura ósea proximal y probablemente como consecuencia de un trauma, tenemos una deformidad compensatoria del retropié o la deformidad en ping-pong que ya les hacían referencia previamente. Debemos definir entonces, cuando vayamos a alinear y vayamos a utilizar una prótesis para la solución de la artrosis terminal del tobillo, si vamos a hacer esto en uno o en dos tiempos quirúrgicos. Y de entrada, si vamos a hacer alguna osteotomía correctora en la estructura metafisiaria, o sea, en deformidades proximales a la articulación tibiotalar, el consejo en general es hacerlo en dos tiempos quirúrgicos, puesto que si lo hacemos en el mismo tiempo quirúrgico, probablemente los implantes que ustedes necesitan para corregir la deformidad angular van a limitar el posicionamiento del componente tibial, o probablemente lo van a imposibilitar, porque muchos de los implantes que necesitamos para fijar una osteotomía supramalleolar pues van a estar ocupando la posición que ocuparía
el componente tibial. Este es un caso de una artrosis postraumática de un paciente hombre que tuvo una fractura del tobillo, que se intentó en principio hacer una corrección de la deformidad de manera aguda, de solucionar su fractura, pero es un paciente que evoluciona de manera insatisfactoria. Hay una deformidad en varo evidente del tobillo y en este paciente se planea inicialmente, a pesar de que tiene una artrosis tibiotalar, hacer una osteotomía supramalleolar valguisante. El paciente se opera a los 47 años con una osteotomía supramalleolar y es un paciente en el que compramos tiempo. Cualquier cantidad de tiempo que podamos comprar es bienvenida. En este caso, el paciente estuvo mejor de los síntomas y una vez la sintomatología ameritó considerar el reemplazo articular del tobillo, pues se llevó a una prótesis definitiva. Muchos de estos pacientes también es conveniente hacer el retiro del material de osteosíntesis antes del procedimiento quirúrgico, a menos de que no vayamos a tener ninguna injerencia del material sobre el posicionamiento de la articulación tibiotalar. Este es otro caso de una deformidad proximal al tobillo. Es una mujer de 68 años de edad, tiene una historia de dolor y deformidad en la articulación y en el retropié. Tiene 8 años de evolución para el momento en el que es evaluada en la consulta y vemos una deformidad en valgo muy compleja. Pensar en una desartrodesis y en una prótesis, en este caso, es básicamente condenar al fracaso el reemplazo articular. Por lo tanto, se decide optar por una osteotomía supramalleolar, en este caso biplanar, porque además del valgo del retropié, que era de 35 grados, teníamos un equinismo de 15 grados. En el primer tiempo quirúrgico se corrige esta deformidad, se hace una osteotomía de cierre medial y posterior, con lo que logramos corregir las deformidades groseras con las que nos enfrentábamos en principio. Es una paciente que a las 11 semanas tiene una evidencia de consolidación y empieza a tener una vida muchísimo mejor que lo que presentaba anteriormente. Después de algún tiempo y evidentemente por los compromisos de las articulaciones vecinas, pues es una paciente que empieza a tener sintomatología, por lo cual se decide en un segundo tiempo quirúrgico y un año después entrar a hacer una prótesis del tobillo. Hacemos un componente primario en la parte tibial y un componente talar de revisión, puesto que teníamos un compromiso del talo importante. Es una paciente que, como decía mi amigo Carlín, pues muy probablemente no recupera muchos arcos de movilidad de manera activa, pero que cuando le permitimos hacerlo de manera pasiva, mejora muchísimo la mecánica de la marcha. Esta es la marcha de la paciente a unas pocas semanas después de su prótesis, incluso todavía con la herida quirúrgica en proceso de cicatrización. Existen deformidades articulares a la altura del tobillo que no necesariamente dependen de la insuficiencia ligamentaria, sino que dependen de deformidades no necesariamente grandes, groseras, sino que son deformidades sutiles, pero que condicionan a un valgo o a un varo de la articulación. En este caso, un valgo articular que es menor de 10 grados, si lo consideramos dentro de la definición de congruencia o no, pues sería un valgo intraarticular y extraarticular congruentes. Decimos intraarticular porque también tiene un defecto de la carilla articular del plafón tibial, pero evidentemente también extraarticular por el compromiso de la metáfisis distal del tobillo que condiciona a el valgo de la articulación. Estos son pacientes que se presentan con estas situaciones en las que tenemos una osteofitosis periarticular muy generosa. Es un poco más frecuente en el varo, pero no es infrecuente en el valgo, y son estos osteofitos los que muchas veces impiden que la articulación tibiotalar llegue al neutro. Por supuesto, parte inicial de los procedimientos quirúrgicos corresponden a resecar toda la osteofitosis periarticular
que impida la reducción del talo, yo les aconsejo hacer este tipo de maniobras en las que introducimos un osteótomo en la articulación y liberamos también la fibrosis a la que ha sido expuesta la articulación durante muchos años y empezamos entonces los gestos intraoperatorios necesarios hasta que logremos una reducción a neutro de la articulación. Para esto es muy importante resecar la fibrosis que haya en las goteras y permitir la movilidad. Esto es un poco lo que empezamos entonces a diseñar, que son cortes irregulares en los que si tenemos una deformidad en valgo, pues vamos a hacer una corrección del plafón, haciendo un corte un poco más generoso hacia la gotera medial y menos generoso hacia la gotera lateral. Eso lo hacemos posicionando el alerón de la guía de posicionamiento en este sentido y siempre con un control fluoroscópico. Esto es un video que es un poco ejemplarizante en la medida que vemos cómo vamos posicionando los pines y la guía de corte de tal manera que logrando un corte irregular al principio, al final y cuando empezamos a fijar, pues tenemos un corte regular y con una perpendicularidad en ambos ejes. Recuerden que esta prótesis es una prótesis de corte monobloque. Eso significa que cuando hagamos los cortes para ese momento ya tenemos que tener un posicionamiento ideal antes de permitir digamos, el acople de los dos componentes. La perpendicularidad de la prótesis la debemos corregir en ambos planos, en el plano coronal y en el plano sagital, y recordar que el talo sigue a la tibia. O sea, una vez yo haya implantado el componente tibial, mi talo va a seguir el posicionamiento original de la tibia. Entonces vamos a jugar un poco con esa deformidad cuando está a la altura del tobillo, con el corte simétrico o asimétrico del componente tibial, esperando que el talo siga a el componente tibial. En estos casos lo hacemos en un solo tiempo quirúrgico porque es parte del procedimiento de la prótesis. Cuando tenemos deformidades distales al tobillo, pues debemos actuar en donde esté la deformidad. Este es el caso de una mujer de 52 años que tiene un dolor crónico del tobillo derecho de 4 años de evolución, tiene un antecedente de una fractura de la diáfisis de la tibia, tiene un dolor y una limitación importante para sus actividades cotidianas y tiene un evidente varo del retropié. Cuando vemos un poco la situación del eje de la pierna, del eje de la tibia, pues encontramos que es un eje aceptable y que no debemos actuar entonces sobre un cora que básicamente no tiene una deformidad angular importante, pero sí tiene una deformidad del retropié, tiene una alineación en varo por un compromiso o una instabilidad de la articulación subtalar. En este caso, hacemos una prótesis del tobillo con la perpendicularidad que hemos hablado en el plano coronal y en el plano sagital, pero hacemos una osteotomía valgizante del calcáneo, lo que nos permite realinear el retropié con el eje de la pierna, quitar entonces el momento de varo y evitar entonces una sobrecarga del componente protésico sobre la gotera medial. Existen casos de deformidades multinivel. Este es el caso de un paciente de 58 años a quien se le practicó una artrodesis de la articulación tibiotalar por una artrosis terminal. Cuando llega a nuestra consulta vemos lo que suponíamos que iba a ser una no unión y teníamos un poco la esperanza de que fuera así. Al final encontramos pues que estaba consolidado y tenía pues una marcha muy limitante. Como se dan cuenta, en su extremidad contralateral también hay algo de varo, pero en la comprometida pues el varo es mucho mayor, lo que nos hacía pensar pues que si íbamos a hacer un procedimiento quirúrgico de una desartrodesis, pues por supuesto no podíamos obviar la deformidad del retropié y el varo de la articulación subtalar. Esto es lo que encontramos entonces cuando entramos a el procedimiento quirúrgico, encontramos que efectivamente este paciente tiene
una consolidación de la artrodesis, tenemos entonces que entrar a establecer cuál es la altura de la articulación, recrear la línea articular. Esto es importante, puesto que cualquier mal posición o hacia cefálico o hacia caudal produce una limitación importante para la mecánica de la prótesis. Hay que recrear las goteras, hay que devolver a este paciente una gotera lateral y una gotera medial, resecar todos los osteofitos que limiten la reducción a neutro, y cuando sea así, llevar la articulación al neutro y ver si lo hemos logrado en ese momento. Hay que concentrarse primero en lo que significa la alineación del tobillo para después concentrarnos en lo que signifique la alineación del retropié. En todos los casos, una vez aseguramos la alineación en el plano coronal y en el plano sagital de la articulación tibiotalar, hacemos los cortes que, repito, son cortes monobloque, y una vez los hagamos, pues esa va a ser la posición final de nuestra prótesis. En este caso, pues el corte tibial se hace perpendicular al eje de la pierna. No vamos a modificar la altura ni en varo valgo, porque nuestro problema, después de recrear digamos, la altura de la articulación tibiotalar, pues lo hemos hecho ya en una posición adecuada. Hemos resecado en la tibia, hemos hecho un corte perpendicular al eje, y entonces nuestra guía de posicionamiento va a ir en ese mismo punto. Manipulamos el tobillo hasta el paralelismo, tanto de la tibia como del talo, asegurándonos la perpendicularidad en los dos ejes, y entonces hacemos los cortes cuando tenemos el tobillo en neutro. Y una vez logramos ese posicionamiento tan deseado, pues ahora sí tenemos la responsabilidad de realinear el retropié, para lo cual en este caso hacemos una osteotomía valguizante y logramos posicionar el calcáneo por debajo del eje de la pierna. En resumen, recuerden, implantar una prótesis en un tobillo alineado mejora el pronóstico y la sobrevida de la artroplastia. Corregir el deseje en un primer tiempo quirúrgico puede diferir la necesidad de un reemplazo articular. Estamos comprando tiempo, y en términos de artroplastia el tiempo siempre es bien agradecido. Disminuye los riesgos en el momento que vayamos a tomar la decisión de implantar, puesto que vamos a implantar una prótesis en un tobillo más alineado. La alineación depende de los gestos óseos, y a esto me refiero cuando tenemos que hacer osteotomías alrededor de las prótesis, y estas osteotomías asociadas al reemplazo total de tobillo contribuyen a lograr el objetivo, que es una prótesis alineada, estable y balanceada. Muchísimas gracias, quedo atento a cualquiera de sus dudas, y repito, es un honor para mí haber estado, como decían, con estos cracks de la alineación colombo-mexicana. Muchas gracias.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos esos ponentes, interesantes todas sus pláticas, grandes enseñanzas que vamos a ir desmenuzando. Vamos a aclarar algunas dudas que tenemos del auditorio, y vamos a ir aunando algunas de ellas también. En base a lo de artritis reumatoideas, preguntan cuál es la edad del paciente más joven que hayan operado y vamos a englobar con esa también que el promedio de la sobrevida de la artroplastía primaria. Si puedes contestar, Martín. Bueno, pues en mi experiencia, digamos, ante la duda de a qué edad es la más joven, pues es 51 años. La realidad es que tampoco existe una gran experiencia en México en el uso de las prótesis, pero probablemente Santiago o Fabián tendrán una casuística mucho más alta en pacientes reumatoideos. Y la segunda pregunta era La sobrevida. en la sobrevida. Bueno, hay un estudio interesante que se hizo en la prótesis STAR que marcaba una sobrevida a los 10 años del 80 y tantos por ciento y a los 15 años de un 76%. Esto en los récords de los países nórdicos que tienen un récord muy amplio, entonces en general bastante bueno, comparándolo en artroplastías de última generación. Con la última que estamos colocando, con la Infinity, pues no hay tantos años del diseño de esta prótesis y de la colocación como para hacer un estudio a muy largo plazo y tener un buen análisis a largo plazo de estos pacientes, pero en México se está llevando un registro de las prótesis que ha ido comandando Luis, el doctor Carlín, y me parece bueno, pues la cosa es ir midiendo lo que vamos haciendo nosotros. No sé, Santiago, Fabián, la edad más joven de un paciente. Bueno, y precisamente era una paciente reumatoidea, Fabián, nuestra paciente más joven, y a veces cuando hablamos de ese número se eriza uno un poco cuando les digo el número. La paciente más joven que hemos implantado es una paciente de 19 años. Y claro, cuando tú oyes este número, pues saltan, si estuviéramos en un auditorio de cientos de cirujanos de pie y tobillo, yo creo que el 85% saltarían cuando oyeran esta cifra, pero cuando ponemos el contexto de la paciente, pues definitivamente es una situación muy distinta. Esta es una paciente con una artritis reumatoidea juvenil que estaba condenada a una silla de ruedas. Nuestros colegas de cadera empezaron por hacer reemplazos de ambas caderas, después siguieron los colegas de rodilla y hicieron lo propio, y después nos invitaron a nosotros a hacer algo para que esta mujer pudiera salir de la condición de invalidez que tenía. Ella tenía una anquilosis en ambos tobillos, muy sintomática. Finalmente esta mujer pudo salir de su silla de ruedas. Las dos prótesis de cadera y las dos de rodilla funcionan muy bien, y la única del tobillo también está funcionando muy bien. Y digo la única del tobillo porque ella dijo que el tobillo le había dolido mucho en el posoperatorio y no quería volver a tener la experiencia para el otro tobillo. Eso nos dijo más en el posoperatorio inmediato, pero ya ves que recientemente, después de 4 años de haber sido implantada, pues nos está pidiendo que le hagamos el otro tobillo. Y es una paciente que, claro, tiene una artritis reumatoidea con las consecuencias óseas que eso pueda tener, pero también ha vivido en los últimos 4 años una situación que había perdido por su enfermedad, que la había condenado a una silla de ruedas, y finalmente ha recuperado algo de su actividad, puede caminar, puede desplazarse en su vida cotidiana, digamos, por supuesto no es una deportista ni mucho menos, pero tiene una actividad física que le ha permitido incluso recuperar la calidad ósea. Entonces, pues ese es el número más bajo que tenemos. Hoy estamos en este momento con mis partners, con Ricardo, estamos haciendo un trabajo de prótesis en paciente joven. Cuando lo publiquemos ya les contaremos un poco, pero con esto también quiero decirles que tenemos casos
de pacientes menores de 50 años en los que hemos tenido una buena experiencia. ¿Cuánto van a durar? Como tú lo dices, no sabemos. Infinity es una prótesis relativamente nueva que ha sido la confluencia del interés de muchos cirujanos de pie y tobillo en aportar. Entonces, suponemos que esta prótesis que estamos implantando tiene menos desventajas que otras que tuvieron menos favorabilidad en cuanto al tiempo. ¿Cuánto va a durar Infinity? Esperemos que muchos años. La primera Infinity en Latinoamérica la pusimos con Juan Camilo Mantilla en Bucaramanga en el año 2016 y nos ha ido bien en estos años. Vamos a ver cuánto va a durar, no sabemos todavía. Bueno, qué bueno que habló primero Santi porque pues realmente también pensé que se iban a asustar un poco, pero realmente la mía más joven tenía 22 años en su momento, ya lleva 5 años con la prótesis. Realmente no fue una paciente con artritis reumatoidea, fue una paciente que había tenido una fractura que no se diagnosticó a nivel del astrágalo, hizo una deformidad progresiva, hizo algo de necrosis avascular, sin embargo, pues al final venía con muchísimo dolor. Ya lleva 5 años con la prótesis y hasta ahora pues creo que el resultado ha sido bueno. Estoy muy de acuerdo con Santi que realmente en estos temas cada vez nos empezamos a preguntar más si mantener el movimiento durante todos estos años es mucho más benéfico que algunas otras cosas que se plantean, como por ejemplo hacer una artrodesis, después pensar hacer un recambio a prótesis, pero realmente ese tiempo que tuvo la artrodesis pues ya impactó de manera negativa sobre las otras articulaciones. Hoy en día también tenemos la posibilidad de hacer recambios, pues como de pronto les mostré en uno de mis casos, y también digamos que digamos las otras prótesis también disponibles, la Envision y estas otras que de una u otra manera le dan una cierta tranquilidad de pensar en hacer recambios a posteriori. Realmente los pacientes con artritis reumatoidea, la mayoría han estado, la más joven tiene 47 años, de las que hicimos prótesis, pero realmente este otro caso fue un caso postraumático. Y en cuanto al comentario de la durabilidad, estoy de acuerdo con Martín, creo que ese es como digamos que el promedio y lo que se sabe de las prótesis Inbon. Hay un estudio que está como a 15 años. Eh, Creo que, por lo menos en mi experiencia en la escuela con el doctor Fernando Álvarez, hicimos varias revisiones de Gíntegra que llevaban más de 20 años y realmente en esos pacientes tuvimos que cambiar algunos insertos. Teníamos algunos problemas de esa prótesis porque tenía una fijación con tornillos en la tibia, entonces hacían como unas quistes que eran muy importantes, pero al fin y al cabo simplemente terminaron en un injerto óseo, pero realmente yo creo que la durabilidad sigue estando un poco oscura. Yo creo que necesitamos un poco más de estudios pues trabajos como el de Santi y demás, yo creo que son bastante importantes como para poder entender qué tanto pueden durar las prótesis. Yo quisiera tomarme aquí un minuto también porque creo que es importante lo que están diciendo. Sin duda, este es un tema muy controvertido y yo también me siento seguro de estar en medio de muchos que no me van a gritonear por seguir también defendiendo justamente la misma posición. No ha sido el caso mío, por ejemplo, de una paciente con artritis reumatoide, pero una artrosis postraumática en un caso que hicimos con el doctor Hugo Torrano en Cuernavaca. Era un paciente también de veintitantos años. El tema de que todo el mundo inmediatamente se erice y quiere empezar a golpearnos es porque sin duda son cantidades o cifras de edad que desconciertan un poco, pero ojo, no creo que ninguno de los que estamos aquí estemos generalizando el tema para decirle a todo el mundo que se ponga todo mundo prótesis a los 15 años, ni mucho menos. Habrá que individualizar cada caso, pero tampoco hay que satanizarlo. Creo que a veces vemos las cosas demasiado desde el lado del cirujano que ve números y estadísticas y todo esto, y nos olvidamos de que enfrente tenemos un paciente que siente y que está desesperado y que le duele y que tiene sus expectativas también.
Me tocó escuchar alguna vez hablar hablando de este mismo tema en un congreso, cuando me preguntaron a mí cuál había sido la edad más menor en la que habíamos puesto una prótesis, que les dije de este paciente que eran veintitantos años, también inmediatamente empezó a haber golpes y fregadazos por todos lados. Y presentó otro doctor posterior a eso el caso de su propia hija, hablaba de su hija con una artrosis terminal de tobillo, y también entonces le pedí al auditorio que si era posible vertiéramos algunas opiniones, ¿no? Que era lo conveniente hacer con ella. Yo obviamente me mantenía del lado de ponerle una prótesis, pero me daba también mucha cosa, o me alarmaba también en alguna medida, así como yo seguramente les generaba alguna reacción mala a mis colegas por decir que le pusieran una prótesis a una corta edad, pues a mí me daba igual y me parecía espeluznante que había quien decía, no, ponle una artrodistracción por un año y después vemos qué tal y tal. O sea, es tu hija. A tu hija la traerías con un fijador externo en la escuela caminando durante un año sufriendo con posibilidades de que se le infecte, con dolor y todo eso. En vez de ponerle una prótesis porque todo mundo en los congresos te dice que no la pongas en una paciente joven, ¿no sería mejor regalarle algunos años de calidad de vida? Y los dejo con esa reflexión, ¿no? No es para todos, no se debe de recomendar así como así, pero sí hay que ver cada caso y no hay absolutos, ¿eh? Perfecto. Una para todos, en base a los pacientes con artritis reumatoidea que también tiene una mala calidad ósea, ¿trabajan algo, dan un suplemento, le ayudan algo para la calidad ósea extra, hacen formadores de hueso, o manejan previamente si hay una mala calidad ósea para mejorar esa calidad ósea previa a la implantación de la prótesis? Yo creo que vale la pena, bueno, el trabajo multidisciplinario con el reumatólogo y tener mucha comunicación con él para justo platicar esa situación, y creo que vale la pena llevar al paciente en el mejor momento de la calidad ósea que podamos. Sin embargo, no hay que dejarlo solamente a los formadores de hueso. Me parece que también vale la pena pensar en el tipo de implante que vamos a utilizar para buscar un implante que tenga una mejor resistencia a las malas calidades óseas, ¿no? Ya Fabián y Mayor Santiago soporte. presentaron unos cuadros con prótesis Inbone que tiene un gran apoyo medular. Entonces, bueno, seguramente ellos tienen mucha más experiencia que nosotros en el uso de ese implante, pero bueno, yo pensaría en ambas cosas, ¿no? Una parte es el implante, pero una parte de la calidad ósea que debería de ser sesionado junto con el reumatólogo. Jaime, ¿tú tienes Yo creo algo? que, Sí, bueno, los dejo. Nos digan, sigan. Sigan, no, sigan. perdón. No, a ver, mi comentario va a que yo creo que si bien es cierto que tenemos que tener en cuenta la calidad ósea del paciente, creo que lograr un buen posicionamiento de los componentes, yo creo que ayuda mucho a que la prótesis, perdón, evitar esa subsidencia específica que se puede presentar. Lo que creo que sí es muy importante en los pacientes con artritis reumatoidea es pensar muy bien en cómo vamos a planear esos tejidos blandos y cómo vamos a facilitar que esos tejidos blandos cicatricen. Entonces, por ejemplo, el manejo del uso de los corticoides, el suspenderlos de manera temprana antes de llevarlos a cirugía, ya que esto nos retrasa la cicatrización de la piel. Mm, También el uso de estos medicamentos biológicos que también pueden disminuir un poco la inmunidad local y de pronto hacer, digamos, estar en buen contacto con el reumatólogo es muy importante para tener específicamente el tiempo para que el paciente esté con los síntomas controlados, pero que además disminuyamos como todos esos riesgos de los tejidos blandos. En cuanto a la calidad, o sea, creo que al fin y al cabo hay pacientes que, digamos que este tipo de diseños de prótesis
facilitan que el paciente se pueda mover de manera rápida, pueda empezar a apoyar, eso facilita que la prótesis se integre de una forma un poco, digamos, adecuada a la hora de pensar en eso, y creo que no, se vuelve un factor que realmente es un poco menos relevante. Yo solo para aportar a lo que ya han dicho, que estoy completamente de acuerdo, solamente recordar que el desuso también produce disminución de la calidad ósea, y una de las mejores formas de recuperar también la calidad ósea, por supuesto, además de todos los tratamientos farmacológicos, es permitirle al paciente mover y apoyar sin dolor para que mejore la calidad ósea. Igual, yo no tengo nada más que aportar. Hay una pregunta aquí interesante que probablemente me gustaría ampliarla. Preguntan acerca del protocolo posquirúrgico de cada uno de ustedes y ampliarla sería en el sentido principal de que cada uno de ustedes presentó escenarios muy particulares de las prótesis, algunos en artrosis asimétricas, en deformidades grandes, conflictos en los tejidos blandos, etcétera. Entonces, si a manera de resumen, pudieran darnos sus perlas y sus desafíos más importantes en cada uno de los posoperatorios, podría ayudar a ampliar la pregunta del compañero acerca del protocolo posquirúrgico que siguen en sus prótesis, tanto en las primarias como en estos escenarios tan particulares que presentaron ustedes. ¿Con quién empiezo? ¿Contigo, Luis? Carlín. Está bien, yo creo que pues las perlas más importantes para mí serían, uno, no le tengan miedo a las prótesis de tobillo, no pasa nada, igual son iguales que las de rodilla, iguales que las de cadera. No hay ninguna otra situación de que alarmarse. Sin embargo, la siguiente perla también va por allí, pero tampoco son papitas. No se arriesguen a que ustedes mismos se autosatanicen las prótesis aventándose así como el borras. Hay que llevar un proceso. Eh, hay una curva importante, ¿eh? Hay muchas cosas que uno, por más que te las digan en el Congreso, no las terminas de entender hasta que estás ahí, y curso tras curso tras curso, laboratorio cadavérico tras laboratorio cadavérico y caso tras caso, yo creo que uno recoge una nueva idea, una nueva manera en que te puedes evitar problemas a la hora de la técnica quirúrgica, y eso no lleva su tiempo. Entonces considérenlo, apóyense, hagan grupos. No estamos diciendo que le hablen necesariamente a ninguno de los que están aquí, pero simplemente hagan grupos, apóyense, no dejen que una técnica quirúrgica que tiene mucho futuro y promete mucho se satanice en el ambiente ortopédico por la misma irresponsabilidad de nosotros. Entonces, cuiden la prótesis, pero tampoco le tengan miedo, úsenla, indíquenla, se puede, les va bien. Eh, si nunca hubieran puesto más prótesis de rodilla, ahorita todavía seguirían artrodesando rodillas y caderas, entonces imagínense la barbaridad que es eso, ¿no? Gracias. Ay, de respecto a los casos específicos, yo creo que lo mejor que podríamos hacer todos es presionarte para que hagas un mini congresito de artroplastía desde la valoración del paciente hasta la desartrodesis y lo demás, que podías hacerla a través de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, y luego que invitemos a todos para que platiquemos ahí largo y tendido todo un día o dos de artroplastía de tobillo. Esa es una buena idea. Santi, Fabián, Martín, ¿qué piensan ustedes acerca de sus protocolos, sus perlas, sus desafíos más importantes en las prótesis, tanto primarias como en sus escenarios especiales? Yo voy a empezar porque ya después voy a dejar a los más grandes expertos que seguramente van a decir muchas más cosas que yo. Dale. A mí, Carlos Frías, un amigo también cirujano de pie, una vez y muchas veces me lo ha dicho, como tratas a tus tejidos blandos, te van a tratar en el postoperatorio. Entonces creo que abordajes lo suficientemente amplios para no pelearnos. Santiago presentó unos casos con unos abordajes bien pequeños, pero depende mucho de la experiencia. De gente que no tenemos tanta experiencia, hacemos abordajes más amplios y eso no hay que tenerle miedo. Sobre el posoperatorio, yo las primeras 2 semanas no los dejo pisar, justo para proteger un poco la piel y evitar que tengamos un edema que vaya a tener una situación con la piel, que a mí me parece una de las complicaciones
más importantes y con mayor índice de frecuencia. Entonces, yo cuido mucho la piel, evito que se edematice y las primeras 2 semanas no los dejo pisar, después empiezan un apoyo progresivo. Ahora sí, los dejo. De aportar algo más es probablemente respecto a lo que yo hago en el protocolo del posoperatorio. Estoy de acuerdo, la piel es fundamental. La complicación intraoperatoria más frecuente es la fractura de los maleos. La complicación posoperatoria más frecuente es el compromiso de la piel. Entonces, pues si no hay que ahorrar en los cuidados y que podamos tener con los tejidos blandos. En el posoperatorio inmediato lo hago de acuerdo a lo que la ciencia nos ha ayudado a definir. Esta prótesis es una prótesis que tiene una superficie porosa y la osteointegración de la prótesis y el implante empieza alrededor de la tercera semana. De hecho, cementar este tipo de prótesis es quitarle a la biología parte de su actividad. No es conveniente cementar porque no queremos poner nada que se interponga entre el implante y la estructura ósea. Permitimos que la biología se integre dentro de la superficie porosa y eso empieza alrededor de la tercera semana. Ese es el momento en el que yo le permito al paciente apoyar, pero además porque antes de que el paciente apoye queremos tener una buena calidad de cicatriz, queremos tener una cicatriz madura, queremos tener muchas veces aprendimos que a pesar de que veíamos una herida cicatrizada, si poníamos al paciente a cargar relativamente rápido, la herida sufría y se abría y es una pesadilla. Entonces, antes de 3 semanas no los pongo a apoyar, pero desde la tercera semana en adelante les permito que lo hagan de manera progresiva y sin un walker. Esto también es algo que cambió dentro de mi práctica. Yo al principio hacía 3 semanas de restricción de apoyo, 3 semanas de apoyo con walker y después les permitía terapia física con movilidad y apoyo completo. Esas 3 semanas de walker al final concluimos que no tenían ninguna ventaja, de hecho tenían algo de desventaja con relación a la movilidad del tobillo, entonces pasamos de la férula a las 3 semanas a la terapia física y al apoyo progresivo. Un día hablamos de los tips intraoperatorios, pero uno que quiero que se lleven hoy específicamente es la liberación de las goteras. También tuvimos inconvenientes los primeros en los que la prótesis quedaba muy bien, pero había dolor por pinzamientos en las goteras. Esto ya nos pasa menos hoy porque somos más estrictos en la liberación de las goteras antes de cerrar. Y bueno, obviamente seguir en principio, seguir la técnica quirúrgica. Nosotros hemos modificado algunos pasos de la técnica, pero ya eso será tema de otra conversación, pero en principio uno de los tips fundamentales es, si no tienes mucha experiencia, no te alejes de la técnica quirúrgica que te están ofreciendo pues, los implantes, la casa ortopédica y quien diseñó la prótesis y la técnica. Bueno, yo que pues digamos que algo que a veces puede sonar un poco controversial, pero tiene que ver mucho con el cuidado de los tejidos blandos, es que normalmente dejo un dren. Hasta ahora creo que no me ha aumentado las tasas de infección, porque lo que yo encuentro es que hay como un hematoma en un espacio muy pequeño, que generalmente en las primeras 24 horas puede llegar a 100 cc. Entonces lo utilizo de rutina y hasta ahora, como les digo, no me ha aumentado mis tasas de infección. Y creo que en algún momento, en algún paciente que no lo dejamos, sí creo que hubo una distensión importante de los tejidos y demás. Entonces es una cosa que utilizo siempre. El cierre del retináculo, pues es parte de la técnica quirúrgica básica, también me preocupa mucho porque generalmente eso hace que los tejidos queden en bastante tensión cuando no hacemos un buen cierre. Y pues por el contrario, yo sí creo que soy un poquito aventado y sí los pongo a apoyar desde el principio con una bota Walker.
Sí me cuido mucho más con los pacientes con artritis reumatoidea. Sí, ellos sí, antes de 2 semanas no les dejo apoyo. Cuando tengo este tipo de procedimientos adicionales, específicamente las reconstrucciones ligamentarias, sí el worker debe ir por lo menos hasta la 3.ª semana y en algunas veces con osteotomías y demás, pues un poco más. Creo que el apoyo, de todas maneras, a estos pacientes de las prótesis trato de seguirlos de manera muy juiciosa. Normalmente los cito a la 1.ª semana, a la segunda, voy viendo cómo va la piel y así mismo vamos controlando un poco el tema de la dinámica del apoyo, pero sí que los pongo a apoyar temprano. Por lo demás, de acuerdo. Bien, pues muchas gracias. Creo que el tiempo ha sido muy provechoso. Estamos ya en tiempos y pues además por las diferencias de horario no queremos desvelar a más gente, pero de verdad los felicito mucho a los cuatro, Martín, Luis, Fabián, Santi. Muchas gracias por sus excelentes presentaciones, por toda su disposición. Verdaderamente, Alberto preparó un programa encaminado a cubrir las áreas de mayor interés y de inquietud en relación a las prótesis. Se queda como una sesión bastante enriquecedora, también bastante estimulada a través de la revisión de la literatura y sustentada con casos clínicos y con la experiencia de todos ustedes. Seguramente al auditorio, tuvimos un auditorio muy amplio, muy diverso, mucha gente de Sudamérica conectada, gente de aquí del país de diferentes puntos, incluso gente de otras áreas ajenas a Latinoamérica, y creo que es de verdad de mucho provecho, ¿no? Le agradezco a nombre de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, a Alberto Cuellar Baroma, representante del capítulo de Pie y Tobillo del Colegio Mexicano de Ortopedia, que nos haya permitido colaborar en la organización de esta sesión. Y de verdad les agradezco y los felicito entrañablemente con toda mi admiración. Y pues espero que podamos seguirnos viendo para siguientes colaboraciones. Y si les parece bien al resto del auditorio y a ustedes los profesores, pues despedirnos de esta sesión. De verdad fue un gusto tenerlos aquí a todos. Mil gracias.